Porque Kabbalat Shabbat no es la previa, no es el rato musical antes del rezo de verdad. No es simplemente una forma linda de esperar que entre Shabbat. A ver, puede tener música, claro, puede tener emoción, puede tener melodías que tal vez conozco hace miles de años, pero si lo dejamos solamente en esa experiencia superficial, lo estamos achicando y disminuyendo. Kabbalat Shabbat es un gesto espiritual. Es la forma judía de salir a recibir la presencia y no cualquier presencia. En Lejado Di decimos voy calá, ven novia. No decimos, bueno, empezó Shabbat. No decimos, listo, terminó la semana. No decimos, apaga todo y descansa. Decimos, vení, novia, vení. Porque a una novia no se la recibe de cualquier manera. A una novia se le espera con ansias, se la honra, se sale a su encuentro. Hoy vamos a ordenar qué está pasando en Kabbalat Shabbat para que la próxima vez que digas voy calá, no lo digas como una frase que simplemente pasa, sino dándole la bienvenida como una entrada. Tal vez viste o te sentiste que entrabas a la sinagoga un viernes al atardecer, no llegando dramáticamente mal, no llegás tal vez hipercansada y destruida, tampoco llegás en una crisis espiritual, llegás simplemente como llegamos muchas veces, con la cabeza todavía repartida en 500 millones de to-dos, de tareas pendientes de la semana. La casa quedó medianamente lista, las ollas están apagadas, los hijos que preguntaron cosas a último momento, un mensaje en el WhatsApp que todavía no contestaste, tu cuerpo en Shabbat, pero la mente todavía con olor a semana. Te sentás tal vez en la sección de mujeres, abrís tu sidur, empezás a cantar Yedid Nefesh, o en la comunidad empiezan directamente con Teilim previos, depende de la costumbre. Vos conocés tal vez algunas de las melodías, las seguís, pasa algo lindo, pero también hay algo automático que te está pasando en ese momento. No porque no te importe, no porque no tengas fe, no porque no quieras, sino porque muchas veces una participa de cosas sagradas sin haber aprendido qué nos está pasando y qué estamos construyendo en cada uno de esos momentos. Y esto es importante, porque una puede cantar simplemente Lejado Di durante 20 años y no haberte nunca detenido a pensar por qué le hablamos a Shabbat como si fuera una novia o como alguien que viene en este momento. ¿Por qué le decimos novia? ¿Por qué salimos a recibirla? ¿Qué necesito yo interiormente hacer para recibir algo que no estoy produciendo? Y ahí hay una tensión, no una tensión de angustia, de estrés, sino una tensión más sutil, más fina. Es la diferencia de estar presente en una escena y entender qué es lo que está pasando allí. Porque cuando vos cantás sin entender qué es lo que te está pasando, Shabbat tal vez pueda sentirse como simplemente algo que empieza, pero cuando entendés realmente qué es lo que está pasando, Shabbat deja de ser simplemente cumplir con un horario y empieza a sentirse como una presencia. Y acá aparece una primera idea grande. Kabbalat Shabbat no empieza cuando entendemos todo, empieza cuando tu alma se dispone para recibir. En muchos sidurim, antes de los teilim, de los salmos de Kabbalat Shabbat, aparece Yedid Nefesh. No en todas las comunidades, no necesariamente exactamente en la misma ubicación siempre, hay costumbres distintas y eso también enriquece la experiencia de vivir el sidur. Pero cuando Yedid Nefesh está ahí antes de que empiece Kabbalat Shabbat, nos enseña algo precioso. Escucha cómo empieza. Yedid Nefesh
Av Arhaman, Meshoch Abdeja al Retzonja. ידיד נפש הרחמן, ידיד נפש הרחמן, משוכבך צונך, משוכבך, la 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 la. Amado del alma, Padre misericordioso, atrae a tu siervo hacia tu voluntad. Fíjate qué fuerte, ¿no? Antes de hablar a Shabbat, se habla a nuestro alma. Antes de decir vení novia, el alma dice atráeme. No dice yo ya estoy lista, yo ya siento todo, yo ya estoy conectada. Dice Meshoch, atráeme. Como si la entrada al Shabbat no empezara con una certeza, sino simplemente con la honestidad de necesito ser atraída. Hashem mío, yo quiero entrar, una predisposición, pero todavía estoy demasiado dispersa y metida en las cosas de la semana. Todavía tengo la semana pegada en mi cuerpo. Todavía me arrastra a lo que hice y lo que no hice, lo que quedó pendiente, lo que dije mal, lo que tenía que haber contestado. Atráeme hacia tu voluntad. Y esto es muy distinto, pensar que Shabbat empieza cuando yo logré cambiar mi estado interno. No, la liturgia es mucho más que eso. Nos toma como somos, con la cabeza llena, con el cuerpo cansado, con el deseo tal vez todavía un poco mezclado. Nos presenta palabras para empezar a orientarnos. Vos, por ejemplo, escuchás Yedid Nefesh y por primera vez no lo escuchás como simplemente una melodía linda del viernes a la noche. Lo escuchás como una frase que la nombra sin exponerla. Atráeme. Porque quizás eso es lo primero que necesitas para recibir al Shabbat. No sentir algo espectacular, sino simplemente dejarte atraer. No forzar, no fabricar emociones, no actuar espiritualidad. Simplemente dejarte atraer. La entrada del Shabbat no empieza con una mujer lista, empieza con un alma que pide ser atraída. Y ahora, después de despertar este alma, Kabbalat Shabbat nos lleva a los salmos. Y acá hay algo que muchas veces se nos escapa. Nosotros solemos pensar a la semana como una agenda. Lunes, ciertas cosas, martes más cosas, miércoles más cosas, jueves, correr, viernes, resolver todo lo que quedó pendiente y Shabbat, ¡puf!, de repente parar. Pero la tradición judía no mira la semana solamente como una agenda de to-dos, de acciones por hacer. La mira como una creación con voz con Z. En la Mishnah, en Tamid, se habla de Shir Shel Yom, el salmo que los Levín cantaban en el Beit HaMikdash cada día. Cada día tenía un salmo diferente. El domingo no era simplemente el primer día laboral. El lunes no era simplemente otra vez empezar. Cada día tenía una voz diferente. Y en Shabbat decía, Mismor Shir Leyom Shabbat, salmo, canción para el día de Shabbat. Y esto parece algo pequeño, sin embargo cambia mucho, porque si cada día tiene una voz diferente, entonces Shabbat no cae simplemente al final de la semana muda. Shabbat aparece como la finalización, la culminación de una semana que fue caminando y preparándose para ella. A ver, no caminando siempre como de una manera romántica, no idealicemos, hay semanas particularmente caóticas, hay semanas que llegan arrastrándose, tal vez demasiadas, hay semanas que no tienen música, hay semanas de supermercado, pediatras, cuentas, trabajo, WhatsApp, ollas, tráfico, cansancio, pero igual la tradición judía en su rutina insiste. La semana no es plana, tiene dirección. Y Shabbat es el punto que le da norte. Y por eso también en hebreo
Los días de la semana no tienen nombres como en otros calendarios. Decimos Yom Rishon, primer día, Yom Sheini, segundo día, Yom Shlishi, tercer día. ¿Tercer día respecto de qué? Respecto de Shabbat. Como si toda la semana estuviera contando hacia ella, estuviera centrando al Shabbat alrededor. Vos estás tal vez en un día jueves a la noche, revisando si tenés jalot, si tenés las velas, si vas a tener comida suficiente, qué más falta, a quién invito, si hay ropa adecuada para cada uno, si está todo lavado, si el mantel está listo. Y podés vivir eso simplemente como aspectos de logística, solamente logística. Sin embargo, cuando entendés la idea de que toda la semana está en función del Shabbat, tal vez algo se acomoda. No es que de golpe todo se vuelve místico y espiritual, no, pero empieza a ver que esos movimientos de preparar, ordenar, cocinar, cerrar, dejar todo listo, pueden ser parte de lo que orienta. La semana va buscando su faro. Y ese faro es el Shabbat. El Shabbat no aparece al final de la semana. La semana aprende a mirar al Shabbat. Y ahora llegamos a una imagen clásica, que la Guemará la trae en el Tratado de Shabbat 119a, contando algo muy, muy bello, que dice que Rabbi Hanina, Mitztaref Bekai Apnia de Mai Shabta, Amar Boy Benetzel Likrat Shabbat Amalka. Rabbi Hanina se envolvía y se ponía de pie al atardecer en la víspera del Shabbat y decía, vengan, salgamos al encuentro de Shabbat la reina. Y sigue, Rabbi Yanai Lagish Mania Maalei Shabta Beamar Boy Kala Boy Kala. Y Rabbi Yanai se vestía con sus ropas de víspera de Shabbat y decía, ven novia, ven novia. Y fija, no es solamente una idea, hay un cuerpo, ellos se envolvían, se ponían de pie, se vestían, salían al encuentro, porque en el judaísmo la espiritualidad no vive solamente en tu cabeza, porque uno requiere vestirse, requiere cocinar, requiere prender, requiere encaminarse, requiere cantar, requiere sentarse en la mesa, requiere pararnos en ciertos momentos del rezo, requiere compañía. Y a veces creemos que recibir al Shabbat es simplemente sentir al Shabbat. Pero la Gemara muestra algo completamente diferente. Y es que recibir al Shabbat es también actuar como alguien que sabe que la presencia de él está por entrar. Y esto es muy importante para vos, porque podrías pensar, ay, yo no sé si siento todo eso, pero bueno, a ver, no siempre sentimos tantas emociones, no siempre nos llega la emoción justo el horario de Adlakat Neirot. A veces simplemente el cuerpo llega antes que el alma. A veces el alma llega un poco después, el alma llega tarde. Y a veces las melodías nos ayudan. A veces. Sin embargo, el seguir y hacerlo con una estructura nos sostiene. Me visto diferente, prendo las velas, abro el sidur, digo palabras que son más grandes que mi estado de ánimo. Me paro con una comunidad que desde hace siglos sale a recibir al... No porque yo tal vez ya esté transformada, sino porque esas formas y esos pasos me ayudan, te ayudan a entrar al Shabbat. Y entonces Lejado Di no es solamente una canción conocida, es la traducción litúrgica de esa escena en la Gemara, Lejado Di Likrat Kala, Pnei Shabbat Nekabela. Vamos, amado mío, al encuentro de la novia, recibamos el rostro del Shabbat. No dice que venga Shabbat sola, dice, vamos a su encuentro. Y al final, voy, calá, vení novia, vení novia. Y acá hay un giro nuevamente muy fino. Shabbat viene, pero nosotros estamos saliendo a su encuentro. Hay un regalo
pero también hay una disposición para recibirlo. Hay Kerushá que llega, pero también hay una persona que aprende a recibirla. Shabbat no se fabrica, se recibe. Pero recibir también es parte de la boda, del trabajo espiritual que tenemos que hacer. Entonces ahora podemos volver a la estructura, porque si no, todo queda muy lindo, pero como flotando en el ambiente. Kabbalat Shabbat tiene su movimiento. Primero el alma despierta su deseo y el nefesh. Después la semana empieza a recoger sus voces en los salmos. Después Lejadodín nos lleva al encuentro con esa novia. Y finalmente la comunidad se para en el borde de otro tiempo. No todos los sidurim lo ordenan exactamente igual. No todas las comunidades cantan con las mismas melodías. Hay costumbres, hay nusajim, hay pequeñas variaciones, pero el movimiento profundo todas la comparten. Es del ruido de la semana a la orientación y de la orientación al encuentro para que el Shabbat sea recibido. Y por eso empezamos a ver que la próxima vez que tengas tal vez tu sidura en las manos y que lo abras en Kabbalat Shabbat, ya no vas a pensar solamente, ay, ¿qué página están cantando? Vas a poder preguntarte, ¿dónde estoy ahora? ¿Estoy dejando que mi alma pida ser atraída? ¿Estoy escuchando cómo la semana se recoge? ¿Estoy diciendo voy calá como quien recibe a la presencia divina? ¿Estoy entrando al Shabbat o solamente esperando que avance y termine el rezo? Y ojo, esto no significa que vas a entender cada palabra de la tefilá. No hace falta prometer cosas raras. Hay palabras que todavía no vas a entender, hay salmos que quizás todavía te queden lejos, hay melodías que tal vez te distraen, hay viernes que tal vez tu alma llega un poco tarde, hay hijos, hay cansancio, hay una vida, pero ahora tenemos una puerta de entrada. Y una entrada cambia, porque cuando uno entiende para qué está ese momento, ya no lo vive como una simple acumulación de textos, lo vive como un pasaje. A veces lo más espiritual puede pasar que no es que una llore emocionada en Lejadodí. A veces lo espiritual se ve más sobrio, que una diga una frase y sepa qué está intentando hacer. Estoy recibiendo el Shabbat, estoy saliendo a su encuentro, estoy dejando que ese día me oriente. La estructura no le quita el alma al rezo, le da un lugar donde apoyar. Y volvamos a vos, el viernes a la tarde. Ya estás en la sinagoga, con tu celular abierto, las voces de la gente alrededor y una melodía conocida. Nada externo cambió demasiado. Lo mismo de todas las semanas. La misma página, la misma melodía, la misma silla tal vez. Sin embargo, algo en vos parece que se movió un poquito. Ahora sabés que Kabbalat Shabbat no es simplemente una antesala, es un umbral, es una puerta. No entra Shabbat como quien cambia de actividad. No entra como quien cierra la puerta quien cierra la computadora y ya está. No entra solamente porque el reloj dijo que era la hora. Entra porque el pueblo judío te enseñó que hay una forma de recibir al Shabbat. Primero el alma dice, atráeme. Después la semana encuentra su voz. Después la comunidad canta, salgamos a su encuentro. Y después decimos, vení novia. Entonces Shabbat deja de ser solamente descanso y empieza a ser una presencia a quien le damos la bienvenida. Y esto es hermoso porque también nos educa para la vida. No todo lo sagrado se conquista. Hay cosas que simplemente se reciben, pero para recibirlas hay que estar de otra manera, con la mano menos apretada, con el corazón con menos ruido, con el cuerpo dispuesto, con una palabra que me precede, con una comunidad que me presta su voz cuando la mía todavía no sabe cómo entrar. Y por eso Kabbalat Shabbat no es simplemente un show de canciones,
no es una emoción obligatoria, no es una prueba de concentración, una educación del alma en el arte de recibir. Entonces, la próxima vez que llegues a Kabbalat Shabbat, prueba a mirar una sola. Cuando escuches, voy calá, no lo dejes pasar simplemente como una frase conocida. Detenete unos instantes, aunque sea por dentro, y pensá, estoy recibiendo. No hace falta que entienda todo de una vez. No hace falta que sepa cada salmo, cada palabra, cada costumbre, cada variación, pero sí podés empezar a rezar con más claridad. Podés empezar a reconocer al Kabbalat Shabbat en su movimiento, que no son simplemente canciones sueltas, que Shabbat no aparece como un trámite, que se la recibe como una novia, que cuando eso cambia, cambia también la manera en la que te conectás con tu Sidur. Y por eso preparé una guía gratuita para orientarte mejor en los rezos de Shabbat, para que no domines todo, pero para que empieces a entrar con más claridad. Si te interesa recibirla, escribí la palabra rezo con Z y te mando la guía. Y que este Shabbat, cuando digamos voy calá, podamos escuchar algo más que una melodía, podamos escuchar una invitación. Nos vemos la próxima.